En este último trimestre del año hemos iniciado una serie que se llama Sabiduría, Doctrina y Razones Prudentes, basada en el libro de los Proverbios, no en el orden consecutivo de los capítulos, pero sí una exposición de temas importantes según el propósito que dice Proverbios, que para eso fue escrito, para recibir, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. En esta mañana vamos a ir al capítulo 16 del libro de los Proverbios. Y vamos a leer los primeros 9 versículos. Proverbios capítulo 16. Leemos Proverbios 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Alguien me preguntó la razón de haber escogido este tema para las escuelas dominicales, y debo decirles que la bibliografía es el libro de comentario a los Proverbios de George Lawson, que fue escrito en 1820, y una serie de enseñanzas del pastor Peter Master del año pasado que se llama Lecciones para la Vida. Bien, hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios inicialmente y de la responsabilidad humana. Esto es doctrina que necesitamos entender y que si la entendemos apropiadamente tiene que dar entonces un resultado, un efecto en la manera en que nosotros vivimos. Vamos a ser entonces prudentes. Dice el versículo primero, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y lo primero que debemos aprender cuando hablamos de la soberanía de Dios es que dependemos de Dios para todo. Hay una actitud incorrecta en muchos de nosotros a veces, que parece que dependemos de Dios solo en algunas cosas y solo en algunas áreas de nuestra vida estamos aprendiendo a ser dependientes de Dios, pero hay otras cosas en las que pareciera o nuestro comportamiento es como si podemos resolverlo nosotros mismos. Y entonces debemos recordar todo lo que pasa, todo lo que ocurre y cómo ocurre está bajo la soberanía de Dios. Quisiera que veamos un caso difícil de la soberanía de Dios en Juan 19, capítulo 11. Y nosotros creemos la Sagrada Escritura como está escrita. En Juan 19, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el versículo 11, dice así: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Para ponerlos en contexto, esta es la conversación de nuestro Señor Jesucristo con aquel gobernador romano Pilatos.
Y entonces Pilato sabía por su conciencia, porque todo ser humano tiene conciencia, que esto era una injusticia, que no había razón para enviar a Jesucristo a la crucifixión. Y él dialoga con Jesús, pero él esperaba más de lo que estaba escuchando de Cristo. Y él le dice a Cristo, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para dejar que te crucifiquen? Y pensemos en eso, ¿es cierto? Es cierto. Pilato tenía la autoridad, él estaba en esa posición. Pero ¿qué dice Cristo? La verdad de que él no podría hacer absolutamente nada si Dios que está en los cielos no le hubiera dado esa autoridad. Ahora, ¿hace esto que Pilato no sea responsable de su maldad? Claro que no. Y ahí es donde digo, es un caso difícil, pero que nos ilustra perfectamente cómo debemos entender la soberanía de Dios. Pilato, completamente culpable de su maldad al condenar al justo. Pero Dios está sobre todas las cosas y él no pudiera haber hecho absolutamente nada si no le hubiera sido dado de arriba. Así de maravillosa, de incomprensible, si se quiere decir, es esta doctrina de la soberanía de Dios, pero el ser humano sigue siendo responsable de sus actos. Entonces aquí nos habla de una frase importante, dice las disposiciones del corazón. Entonces, a veces nos vamos entonces a extremos al entender esta grandeza de la soberanía de Dios y pensamos que no tenemos entonces que hacer nada, ni planear nada, ni decidir nada, sino que todo va a ocurrir. Pero vea que nos es dado disponer en el corazón. Eso es algo dado también, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Esta es nuestra responsabilidad. Ahora, que si esas disposiciones son correctas o no, es también nuestra responsabilidad indagar si eso que estamos planeando o deseando hacer es correcto. Entonces, por eso puse ahí la nota de insistir. Reconocer que Dios está por sobre todas las cosas no debe llevarnos a evitar tener planes. Se nos concede a nosotros planear y se nos hace responsables. Pero el creyente entiende que en todos esos planes, lo primero es Dios. Si eso es conforme a lo que Dios desea y le agrada. Hay una frase que nos sirve, escrita por Tomás de Kempis, que fue un monje en la Edad Media. Él todavía dentro del catolicismo, pero si ustedes leen el librito que se llama La imitación de Cristo, parece que un hombre con bastante luz. Y él escribió, el hombre propone y Dios dispone. Y a veces la gente repite una cosa sin entenderla, pero esto es correcto y corresponde a lo que dice Proverbios 16:1. Sí, está dado a nosotros planear, pero reconocer que Dios tiene la última palabra, y si Dios no nos diera permiso y las facilidades y los medios, no podríamos lograr lo que nos proponemos. No vamos a buscar hoy todas las citas porque son muchas, pero recordemos lo que escribió Santiago, capítulo 4, versículo 15, cuando él amonesta a aquellos que hacían planes y decían, iremos, traficaremos. Dice, en vez de eso deberíais decir, si el Señor quiere, si es su voluntad, si Él nos da el permiso, iremos y haremos lo que tenemos planeado. Bien, el siguiente versículo, porque tenemos que aprovechar el tiempo a ver si vemos los 9 versículos hoy. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, ¿qué son estos los caminos del hombre? Pues precisamente que nosotros comenzamos entonces a ser conscientes, nos toca hacer planes. Pero tenemos que examinar esos planes y esos pensamientos y lo tenemos que hacer a la luz de la palabra de Dios, porque si no lo hacemos así, ¿saben qué? Nuestra tendencia es a pensar siempre muy bien de nosotros mismos. Aquí lo dice. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión.
Es hasta que estamos dispuestos a ir a la palabra de Dios y a ser regidos por ella, que entonces podemos decir, sí, yo tenía esta intención, pero me estoy dando cuenta por la palabra de Dios que eso no agrada al Señor. Y pregunto aquí, usted que hace planes, usted que hace negocios, usted que se quiere meter en tal o cual inversión, ¿fue a clamar a Dios de rodillas para saber si eso era verdaderamente agradable a Él y conforme a su plan? ¿O usted cayó en lo que dice aquí? Lo pensó y usted afirmó que eso es limpio. En su propia opinión lo es. Ahora, y esto es lo complicado aquí. Nosotros, al hacer ese examen que tenemos que hacer de nuestras intenciones y de nuestros planes y por qué los estamos haciendo, si no lo hacemos en dependencia de Dios, vamos a hacerlo como lo hace todo el mundo. ¿Cómo lo hacen? Minimizando los fallos propios. Así es como se hace el autoexamen. Muchas personas se ven a sí mismos y se ven mejores que los demás. Claro, convenientemente casi siempre nos comparamos con personas que están peor que nosotros. No nos comparamos con el que va mejor. Los chicos que están en el colegio pueden dar testimonio de eso. Si tienen una nota, una calificación no muy buena, llegan a la casa y ¿cómo lo ponen? Van a contar de todos los demás que les fue peor que a ellos. No van a decir, pero hubo 2 compañeros que se sacaron todos los puntos. ¿Por qué el estándar no es ver hacia allá? Porque si usted ve a alguien que va mejor que usted, entonces ahí comienza a ver su fallo. Así son no solo los niños y los estudiantes, sino que así somos todos, porque aquí lo dice, todos los caminos del hombre son limpios a su propia opinión. Y aquí es donde vamos a lo importante, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Y qué quiere decir eso? Obviamente que es una metáfora. Dios tiene una balanza y en esa balanza es donde nosotros debemos ir y ser pesados. ¿Cómo? Conforme a su ley, conforme a su santa ley, y ahí nos daremos cuenta, porque eso es lo importante. Y decía yo aquí que esa tendencia nuestra de exaltar nuestras propias virtudes y minimizar las virtudes ajenas es maldad. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18, y quedémonos con esto en mente a la hora de hacer nuestros autoexámenes. Segunda Corintios 10, 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ay, mis estimados, busquemos la alabanza que viene de Dios, no la de los hombres, porque nos hemos acostumbrado a eso. Dígame cosas buenas y yo le digo cosas buenas de su persona, y eso no es un juicio conforme a la palabra de Dios. El verdadero amigo nos hablará con la verdad y ahorita llegamos a eso también. También nos dice, y esa no la busquemos, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20, nos dice el apóstol Juan, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Qué está queriendo decir? Que sí es cierto que a veces en ese autoexamen la conciencia viene y me dice, hay algo en todo esto que no está completamente limpio y bien. Ahora, ¿qué hacemos? Buscar justificación o excusa. Eso es una insensatez, porque la Biblia dice, mayor que ese sentimiento es Dios. Busquemos entonces a Dios, que tiene la última palabra para poder hacer una evaluación correcta. Y como dice entonces Pablo, que la alabanza venga de Dios y no de nosotros mismos. Salmo 143, 2 nos dice una verdad importante con respecto a nuestra manera de ver las cosas. Dice, en una oración dice el salmista David a Dios, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ser humano, ningún ser humano. Él lo que está diciendo es, cuando hay un verdadero examen conforme a la palabra de Dios,
no habrá ninguno de nosotros que quede limpio. Por eso es que necesitamos, ¿qué? Un Salvador. Y volvemos entonces a la sabiduría de Dios, que me dice, porque hacemos ese examen y nos vemos, y no es nada más para que nos entristezcamos viendo cuán torcido es nuestro camino y cuánto nos desviamos de la verdad. No, es ahora que por la palabra de Dios me doy cuenta. Si Dios me juzgara con respecto a todas esas malas intenciones que hay en mi corazón, estoy decidiendo egoístamente, estoy decidiendo por avaricia, por codicia, por envidia, por cualquier cosa, pero no para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hago? Voy una vez a la verdad preciosa del Evangelio. Dios no me juzga. Ahora justificado pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Entonces el cristiano, viendo el perdón de Dios, ahora sí, sigue adelante. El tercer versículo dice de Proverbios 16, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si ustedes leen el Eclesiastés, en los primeros capítulos sobre todo, está esa perspectiva completamente humana de el hombre que observó y se puso a observar cómo son todas las cosas en el presente mundo caído. Y él dice, si leen Eclesiastés 1, 13 y 14, que él observó todo y lo que vio es que el trabajo del hombre en este mundo es una cosa penosa y aflicción de espíritu, y al final dice, y todo es vanidad. Esa es la perspectiva humana. Y si ha de ser usted sincero y solo ve ese lado humano, casi que entraría en esa posición fatalista. Todo lo que toca hacer es tan cansado, tan penoso, es aflicción del espíritu, ¿y para qué? Pero hay obras que tenemos que hacer. Encomienda a Jehová tus obras. Nosotros estamos puestos aquí con un propósito, y cada vez que nosotros perdemos la perspectiva del propósito por el que estamos, podemos caer también en esta condición en la que estaba el escritor de Eclesiastés, Salomón, desanimándose por ver todas las cosas como eran y lo que le toca al hombre hacer en esta vida. Pero viene siempre la esperanza. Salmo 55, 22. Es también David el que nos aconseja ahora, e inspirado por el Espíritu Santo escribe, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Pero entonces, ¿tenemos que hacer o no tenemos que hacer? Porque el versículo parece decir, echa sobre Jehová tu carga. Y entonces ya alguien pudiera pensar, entonces yo no voy a hacer nada, voy a dejar que las cosas pasen y que pase lo que tenga que pasar. Pero eso no coincide, no concuerda con lo que se espera del cristiano. No concuerda. Uno de los ejemplos que podemos ver, que tampoco lo vamos a leer ahorita, pero se los voy a recordar y ahí está la cita, Josué 1, del versículo 5 al 9. Recuerden que Josué es el sucesor de Moisés. Llegan a Canaán y le toca a Josué ser el líder para que Israel conquiste la tierra que Dios les había prometido. Esa conquista implicaría guerras, implicaría mucho que hacer. Y bueno, todo el libro de Josué nos describe las diversas guerras. Dios le había prometido que Él le daría esa tierra a ellos y que Él pelearía por ellos. Pero, ¿qué significaba eso? Que no iba a haber guerra, que no iba a haber obstáculos. No, porque a la vez que le promete que Él iba a estar con ellos y que le iba a dar, le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y si le dice a uno que tiene que esforzarse y ser valiente es porque hay trabajo para hacer. También el de la Edad Media de
viene esta expresión latina que dice ora et labora. Eso es latín. Y lo que significa es ore, clame a Dios y trabaje, haga lo que tiene que hacer. Pero quisiera que veamos cómo eso sí coincide con la palabra de Dios y algunos le dieron un significado incorrecto. Nosotros hemos sido salvados por gracia, sin merecerlo, sin hacer nosotros absolutamente nada, ni para alcanzar la salvación, ni para mantener nuestra salvación, nunca mereciéndola. Y eso llamamos una obra monergista. Esa palabra lo que significa monergista es solo Dios. Es decir, en general monergismo es una sola fuerza actuando. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza de Dios en la salvación. Solo Dios, con su gran poder, dio vida al que estaba muerto, nos concedió el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos dio fe en Jesucristo, nos llevó al arrepentimiento. Todo es Dios, Dios, solo Dios, en la salvación. Pero después que hemos sido salvados, después que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empieza un periodo de santificación, de crecimiento espiritual. Y ahí ya no es que yo me quedo quieto esperando que Dios haga todo. Ahí la obra es, y oigan la palabra, sinergista, la unión de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Dios con su Espíritu Santo y usted con las capacidades que el Espíritu Santo le da para cumplir el propósito de Dios. Entonces, ora et labora, ore y trabaje, no significa lo que en ciertas partes vi, y de hecho lo vi en un escudo de una escuela que dijeron, me parece que era una escuela metodista, laborare est orare. Ese latín significa que trabajar es orar. No es cierto. Porque hay personas que eso es lo que hacen, se concentran solo en estar activo y haga. No. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Lo que dice es que tenemos que encomendar nuestro camino al Señor. Eso le dice, encomienda a Jehová tus obras. Y ese encomendar, ¿cómo es que se hace? Sino de rodillas clamando al Señor por su dirección para tomar el rumbo correcto, sino de rodillas pidiendo al Señor que nos revele si estamos orientados conforme a su voluntad revelada en su palabra, y si no es pidiendo la bendición sobre cada cosa que hacemos nosotros. La ausencia de oración es un pecado que no siempre reconocemos cuán grave es. Vuelvo a decir, vamos a ver aquí, ¿qué significa no orar y hacer las cosas sin oración? Ahí hay involucrado orgullo, soberbia e independencia de Dios. Y ahí estamos como nosotros tergiversando la palabra de Dios si no hay oración. Y leamos ahora entonces, voy a leer para ustedes Proverbios 16, pero lo que significaría sin oración. De Jehová son del hombre son las disposiciones del corazón y el hombre es el que decide la respuesta. No es así, ¿verdad? Dice, mas de Jehová. Y por eso voy en oración, voy a clamar al Dios que todo lo puede, al Dios que no está lejos, al Dios que ahora es mi Padre y que me ha adoptado porque hay una relación. Y puedo ir a Él. Él tiene una relación con nosotros, sus hijos. Qué hermoso es esto, que no es un Dios lejano, extraño, al cual a veces la gente invoca, sino que hay una relación cercana por medio de Jesucristo. Seamos cuidadosos y pidamos al Señor perdón, porque nosotros meternos en proyectos sin verdadera oración, y no solo oración, porque las personas piensan que la oración también puede sustituir la voluntad de la palabra de Dios. Usted puede pasar 6 horas hincado y después ir a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. No tiene sentido. El espacio suyo de oración es precisamente para que Dios
por su palabra, le revele el rumbo correcto. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Que así sea en nuestra vida. Los versículos 4 y 5. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Bueno, antes que lo olvide, mencionamos palabras difíciles, chicos, que pueden no saber. Impune. ¿Qué significa que alguien quede impune? Que alguien quede sin castigo. Así que lo que nos está advirtiendo es que aquel altivo de corazón, aquel orgulloso, aquel soberbio que hace según su voluntad y no clama a Dios ni escudriña la palabra para saber su voluntad, no quedará sin castigo, no quedará impune. Bien, lo que nos enseñan estos versículos 4 y 5 es principalmente que Dios está, una vez más, sobre todas las circunstancias. Recuerden que estamos viendo los tres elementos de Proverbios están por todas partes. Sabiduría, doctrina, razones prudentes. Y esto es doctrina muy importante para nosotros, que si no la entendemos, se va a ver en la manera en que vivimos y en que tomamos decisiones. Saber esto, que Dios tiene un propósito en todo lo que ha hecho, absolutamente en todo, aunque hay cosas que nosotros vemos que pasan, que nosotros pudiéramos espantarnos y decir, ¿por qué pasó esto? No entiendo. Usted no entiende y yo también es posible que no entienda y muchos no entenderemos, pero Dios, no hay despropósito en Dios. Dios sabe por qué pasa cada cosa. Y nosotros, si tenemos esa relación de la que estamos hablando con Dios como nuestro Padre, confiamos en Él. Confiamos en que Él es Dios justo, sabio, santo. Y eso trae paz a nuestros corazones. No creemos en un Dios que parece que algunas cosas se le salen de sus manos. En un Dios que parece que desea a veces algunas cosas, pero no tiene la capacidad de hacerlas. No es así. Nuestro Dios es todopoderoso. Todo está en su control. Las criaturas y su propósito. No vamos a leerlo también porque quiero aprovechar el tiempo, pero el libro de Job nos habla de una manera preciosa en el capítulo 12 y 13 y 14, pero en el 12, cuando él diserta sobre la creación y dice, mira a las bestias y ellas te enseñarán. Si somos observadores, la naturaleza misma nos está dando muchísima información. Y dice Job, ¿cuál de todas estas criaturas no sabe que la mano de Jehová lo hizo? Y sin embargo, los seres humanos, creados a la imagen de Dios, se atreven a negar al Creador. Así de espantosa es la situación del hombre en su pecado. Pero aquí dice que Dios ha hecho todo para sí mismo. El propósito que llamamos escondido en Dios. Recordemos eso, cuando nosotros enfrentamos dificultad y pena, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué en este momento tenía que pasar eso? No digamos tal cosa, porque aquí dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo. Dios en su propósito que está escondido en Él mismo, Él sabe por qué. Y aquí tenemos una gran prueba de humildad, porque tenemos que aceptar que así es, o si no es así, usted cree en un Dios que es impotente. En un Dios como presentan muchos que parece ser muy bueno, pero no puede actuar. No, este Dios controla absolutamente todo y todo lo ha hecho para sí mismo y hasta esto, hasta el impío para el día malo. ¿No dice Romanos 9:17, hablando del faraón y de su soberbia? Para esto te he puesto y te he levantado para hacer notorio mi poder. Eso es tremendo. Dice la Biblia ahí que fue Dios el que hizo esto para mostrar su gran poder. Ese es del que estamos hablando aquí. Aún el impío para el día malo. Dios será glorificado
en los que quieren darle gloria y en los que no quieren darle gloria. ¿Recuerdan cómo se describe en Efesios 1? ¿Para qué son salvados muchos pecadores? Para alabanza de la gloria de su gracia. Esos que sí, de rodillas agradecen, Señor, y lo magnifican y reciben su voluntad con humildad. Pero otros soberbios que dijo, no, yo voy por mi propio camino, Él no tiene que controlarme. Igual esas personas, para la gloria de la alabanza de su justicia. El día que no queden impunes, que no queden sin castigo, ese día Dios será glorificado. Ahora, tenemos que reconocer esto. No es cierto que estas cosas que estamos hablando de Dios son muy contrarias a lo que se predica y a lo que anda entre la gente que piensa ser evangélica. ¿Por qué? Por apartarnos del libro de Dios. Entonces hay un concepto de Dios equivocado. Si hemos de creer en el Dios de la Biblia, debemos creer en todo lo que la Biblia dice de Él mismo. Él es como Él dice que es. Él se ha revelado a nosotros. Y entonces puse aquí, si usted, esto es para cada uno, si usted no se rinde a Jesús para darle gloria, igual Dios será glorificado el día que usted sea condenado. Este es el castigo de los soberbios del que dice aquí, ciertamente no quedará impune. Vamos entonces a los versículos 6 y 7 de Proverbios capítulo 16. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Primera lección, y muy sencilla, es que el pecado debe ser corregido. El concepto falso de amor que hoy se predica deja al pecador en su pecado. Eso no es el verdadero amor. El amor le dice al pecador que hay esperanza para él y que Jesús perdona, y no solo perdona, sino que limpia de pecado, y que el Espíritu Santo aplica esa obra de la cruz en él para que sea transformado y no se quede en su pecado. El pecado debe ser corregido. ¿Cómo? Con misericordia y verdad. Dice la Escritura que el sabio se aparta del mal. Uno de los propósitos de los proverbios es que aquel que es simple, recuerdan hoy hace 8, el simple, el que no ha entendido. ¿Qué es lo que no ha entendido? Lo principal que debemos entender, el evangelio de Jesucristo, y no lo ha entendido. Pero cuando lo entiende, entonces recibe el perdón, se arrepiente de sus pecados, ¿y qué hace? Se aparta del mal. Porque el evangelio eso es lo que hace, con misericordia y verdad viene a corregir el pecado. Y aquí tenemos que aprender nosotros una importante lección. Es difícil mantener el balance, porque precisamente algunos por no mantener el balance han hablado únicamente del amor de Dios, y ese Dios parece solo ser amor y amor y amor, pero no hablan con la verdad de que hay una condenación para el que no se arrepiente, para el que no reconoce a Jesucristo, porque esa es la verdad. El otro extremo, que también sería no seguir el balance, es solamente hablarle al pecador de cuánto merece la condenación, sin darle la solución que Dios nos da, cuál es la puerta de salida que Dios mismo nos ofrece cuando estamos atrapados por el pecado. Entonces tiene que ser siempre misericordia y verdad. Entonces tenemos incluso en lo que cantamos. A veces nos gustan mucho los cánticos que nos hablan de la cruz y todo lo que pasó en la cruz y aquel intercambio, pero dejamos de lado
el temor de Dios. Tiene que haber siempre ese balance. El creyente es una persona que teme a Dios. ¿Por qué? Porque ahora ha conocido la verdad de cuán santo es Dios. Y entonces el pecador se da cuenta de lo que Cristo hizo y cómo va a pecar contra aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por los creyentes. Versículo 7 nos dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El que crea esta promesa va a perseverar en lo que se nos dice en Romanos 12:21. Recuerdan que dice, no lo vayan a buscar, pero dice: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si usted cree esta promesa y persevera en ello, Dios le va a dar este resultado. Y eso no va a pasar automáticamente. Debe perseverar usted en hacer el bien, en procurar vencer el mal con el bien, y eventualmente Dios cumplirá esta promesa. Mire, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero la fe va a ser probada en ese lapso de tiempo en que todavía sus enemigos no están en paz con usted. ¿Cómo responde usted ante ese trato ingrato, injusto de sus enemigos? Ahora, el versículo nos dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Nosotros no hablamos, y más bien estamos siempre hablando en contra de una religión de obras. Nuestra religión es la de Cristo, basada en lo que Cristo hizo, basada en la persona del Hijo de Dios y lo que Él hizo. Entonces, tenemos que tener bien claro que esto no se trata simplemente de portarse bien, no haga esto y haga esto otro. Es cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo comienzan sus caminos y sus obras a ser agradables ante Dios? Hasta que usted está en Cristo. Si usted no está en Cristo, la mejor obra que usted pueda hacer sigue siendo, como dice el profeta Isaías: nuestras justicias son trapos de inmundicia para Dios. Pero si usted ha ido a Jesucristo, ha confiado en Él, arrepentido de sus pecados, ha recibido ese perdón, la sangre de Jesucristo, su Hijo, del Hijo de Dios, le limpia de todo pecado. Y ahora sí, a partir de ahí, todo lo que usted hace es acepto en Jesús. Este es el momento cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, no antes. Antes sería una religión de obras. ¿Son sus caminos agradables a Dios? ¿Ha ido usted a Jesús? Versículo 8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y estamos entonces teniendo un elemento para evaluar nuestros proyectos. Porque venimos hablando de que las disposiciones del corazón, pero Dios dice, y tengo que hacer una evaluación. Seamos muy honestos, muy sinceros, por favor. ¿De verdad creemos que es mejor poco con justicia que muchedumbre de frutos sin derecho? Porque el mundo no lo piensa así. Para el mundo es mejor abundancia. No importa cómo la conseguí, no importa si manché mi conciencia para adquirirla, pero ahora estoy mejor económicamente. Cuidado. Es preferible no dar ese paso de ese negocio, de esa inversión, de tomar ese trabajo extra que me están diciendo. Es preferible no. Y quedarse con lo poco que tiene, pero en justicia. Es cuando nuestras prioridades y nuestros valores son los de Dios. Recuerden, lo que atrapa a este mundo, la avaricia, no tenemos que nosotros caer ahí. Es el Dios de ellos, pero no el nuestro. Muchedumbre de frutos, pero sin derecho. No queramos nosotros tal cosa. Versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros estamos entonces concluyendo con el mismo tema. El corazón del hombre piensa su camino.
mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cuándo es que algo necesita ser enderezado? ¿Qué significa enderezar? Porque estaba torcido, ¿verdad? O se está torciendo. Esa perspectiva. A veces uno está haciendo algo y lo está haciendo simplemente con su propia vista. Yo creo que está recto. Necesita a veces una opinión extra. ¿Cómo lo ve usted? ¿Torcido? Dele hacia allá, dele hacia acá. Pensemos en una columna que estemos poniendo. Desde donde usted la ve y tan cerca parece recta. Es cuando usted se aleja un poco o cuando pide otra opinión que se ve. Eso está torcido. Y gracias a Dios por las herramientas y se usa y entonces con un nivel. Pero si estamos hablando de esto, de que el Señor endereza nuestros pasos, es porque nuestros pasos tienden a torcerse del camino correcto. Reconozcamos que esto es así. Pero si no hay espacios de reflexión, si usted no tiene esos espacios para decir, alto, voy a pensar bien lo que estoy haciendo, voy a pensar bien lo que estoy planeando y voy a ir a ver que Dios pese esto, que Dios me dé por su palabra el nivel correcto. Sí, piense su camino. Está bien que lo haga. Haga planes, claro que sí. No se quede inactivo, no es la voluntad del Señor. Planee las cosas que van a hacer. Tenga proyectos, está bien, pero lo primero es ir a Dios. Porque si no va a Dios y a su palabra, tenga por seguro que se va a torcer ese camino. La última pregunta para terminar. ¿Clamarás a Dios para que enderece tus pasos o seguirás tu camino torcido? Que el Señor bendiga la enseñanza de su palabra. Tenemos un espacio para dar nuestras ofrendas. A las 10:25 empezamos con un espacio de silencio, el preludio para el culto. Que el Señor los bendiga.